WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Antigua Asiria, Babilonia, Persia. Nueva civilización surge de sus guerras sangrientas. A medida que un imperio da lugar a otro, se expanden el comercio y la cultura, se somete a los bárbaros y se crean nuevas ciudades alrededor del Mediterráneo. Del bronce al hierro, esta vez en la tradición occidental. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. El último programa, como recordarán, lo concluí con un tema muy querido para muchos de nosotros: el dinero. Había una prosperidad creciente en la Mesopotamia entre los comerciantes y también entre los templos que llenaban sus tesoros y prestaban el dinero. En otras palabras, actuaban algo así como bancos. Pero esta nueva riqueza beneficiaba solo a una pequeña parte de la población. Y a pesar de resultar extraño, uno de los mayores factores que impulsaron la expansión de la riqueza y la ruptura de instituciones inflexibles del tercer milenio fueron las devastadoras guerras en las que se involucraron los reyes de Akkad y más tarde de Babilonia y Nínive. Fue la guerra, no la paz, la causante de los grandes cambios sociales. Algunos de los botines por los que luchaban estos reyes consistían en joyas y minerales que no podían o no querían adquirirlos de las tribus salvajes o de los extranjeros. Los egipcios acostumbraban enviar expediciones armadas para extraer el mineral de cobre del desierto Sinaí, de la misma forma en que los sumerios, y más especialmente los reyes semitas en Akkad y Babilonia, enviaban expediciones al norte y al oeste para conseguir la materia prima de la que no podían prescindir: metales, piedras, madera. Las guerras devastadoras de reyes, como Sargón de Asiria alrededor del año 1850 a.C., también derramaron tremendas cantidades de sangre. Y si leemos los anales de los reyes de Asiria al norte de la Mesopotamia, observaremos su orgullo por el derramamiento de sangre y las matanzas. Tomaban a las ciudades, las sitiaban y quemaban. Los prisioneros eran desollados o empalados vivos. Se cortaban cabezas, manos y pies en grandes cantidades. Pero entre las violaciones, asesinatos y humillaciones también había largas listas de saqueos: plata, oro, metales, cosechas, ganado, esclavos. Hay un pasaje revelador del rey asirio Asurbanipal del siglo VII a.C., quien se vanagloria diciendo: las personas, los asnos, camellos, ovejas son arrastrados como desecho hasta Asiria. Cuando Asurbanipal distribuía los camellos y ovejas entre su gente, había tantos que su precio baja hasta ser una molestia en el mercado.
Y cuenta el rey, los dueños de tabernas tenían camellos, los esclavos recibían camellos, los cerveceros los recibían por un vaso de cerveza, los jardineros por un canasto de dátiles frescos. La distribución forzosa de la riqueza conquistada y acumulada en tesoros aumenta el poder adquisitivo en la Mesopotamia, estimulando así la demanda y la producción, mientras que al mismo tiempo los prisioneros de guerra exceden la provisión de esclavos y de artesanos disponibles. Los comerciantes, con contratos para disponer del botín y del tributo, podían tener ganancias, beneficiándose también quienes trabajaban con ellos. En consecuencia, comienza a tomar forma un nuevo grupo social que puede llamarse clase media, entre los guerreros y los sacerdotes por un lado y los pobres por el otro. La economía se esparce tanto que hasta la tierra ya no es propiedad exclusiva del dios o del rey. Se la podía comprar y vender como cualquier otro producto. La guerra también ayudó a esparcir lo que podemos llamar cultura. El éxito de los ejércitos acadianos, por ejemplo, se debió a la superioridad de sus armas de bronce y de su armadura. Si se deseaba ofrecerles resistencia, se debían fabricar armamentos similares. Se debían encontrar herreros y darles la materia prima. Se debía organizar el comercio. En consecuencia, el imperialismo de sociedades como las existentes en la Mesopotamia, ya sean conquistadas y asimiladas o lo que fuere, generó la resistencia. Esta resistencia, a su vez, generó las economías de la Edad de Bronce, independientes del comercio y más ligadas a las de los agresores, mientras más resistencia se ofrecía. De hecho, es posible argumentar que las mejoras tecnológicas y económicas a través de la historia siguieron menos al arado que a los carros de guerra. Y esto fue cierto a principios de la Edad de Bronce, alrededor del año 2400 a.C., y parece ser igualmente cierto en el periodo de la anarquía, varios cientos de años más tarde, cuando en Babilonia se suceden una dinastía bárbara tras otra. Ni la propiedad ni la vida de nadie queda a salvo de los interminables ataques y guerras de la época. Lo que ocurrió fue que, bajo tales circunstancias, el saqueo al campo y la ruptura de los grandes patrimonios enfatizaron el valor de la incorruptible y mucho más móvil riqueza monetaria comparada con la riqueza real, pero perecedera, producida por la tierra. Era más fácil salvaguardar un saco lleno de plata que un campo lleno de cebada. Durante este periodo, la economía natural cae en colapsos de anarquía una y otra vez. También esto alienta la expansión de una economía monetaria. Y a medida que se expande o que se expanden los intercambios, la producción para el mercado es cada vez más común. Los hombres de negocio se dan cuenta de que pueden especular con importaciones de esto o aquello para ser vendidas en el mercado, y de que podían tener más ganancia de esta forma que trabajando con ciertos artículos que el Estado o el templo podían ordenarles. Esto ocurre en parte debido a que hay más personas comprando en el mercado. En la Mesopotamia, así como en Egipto, se ve hacia fines del segundo milenio el aumento de un ejército con oficiales instruidos, nombrados por el Estado, y que iban de escribientes jóvenes hasta jueces, y que cobraban impuestos, multas, y llevaban la contabilidad. Recibían sus ingresos no solo en especie, sino también en dinero. No tenían granjas propias, no podían producir sus propias necesidades, solo los soldados podían volver con prisioneros y mercadería. Por lo tanto, todos terminaban como compradores en el bazar.
También había un incremento en el número de sacerdotes profesionales a medida que los gobernantes victoriosos y los ciudadanos supersticiosos encargaban más y más templos y capillas, y sus sacerdotes también iban de compras. Los artesanos y campesinos encuentran un mejor mercado para sus productos como estas vasijas y comienzan a tener una mayor participación en los beneficios técnicos de la civilización, además de una flecha en la espalda. El metal comienza a expandirse hacia el campo y hasta los campesinos egipcios empiezan a usar herramientas hechas de metal. Alrededor del año 1500 o 1600 a.C., el hierro era tan extraño que valía tanto como el oro. Después del 1200 a.C., cuando aprenden a endurecer el hierro con el carburo, se consigue con mayor facilidad y se pueden hacer mejores herramientas, ya sea para esquilar ovejas o castrar animales o humanos. Debido a que el hierro es más barato y se adquiere con mayor rapidez, democratiza la agricultura y la industria hasta que en el año 800 o 900 a.C., el hierro barato perfecciona el proceso que había comenzado el imperialismo económico hacía unos 1000 años. Los campesinos podían finalmente comprar hachas de hierro y rejas de arado. El artesano común podía poseer sus propias herramientas e independizarse de los templos o patrones. Y el hombre común podía usar armas de hierro y enfrentarse a los caballeros de la Edad de Bronce, como este, en mejores términos. Lo que también significa que el hierro democratiza la guerra. Los pobres y los bárbaros podían desafiar los ejércitos de los estados civilizados, quienes hasta entonces habían poseído un monopolio sobre los armamentos de bronce. Por lo tanto, una vez más se hace manifiesta la interacción entre la guerra y la tecnología. La Edad de Bronce se derrumba hacia fines del segundo milenio y presenciamos el surgimiento de los grandes imperios militares capaces de cumplir los objetivos de las primeras potencias mesopotámicas, reuniendo todas las tierras y los productos que podían necesitar sus economías locales y pobres. Luego, nos enfrentamos a 7 siglos de sangre, de matanzas, de caos, sobre los que podemos hablar con tranquilidad porque no estuvimos allí. Y cuando volvemos a investigarlos, vemos que las cosas han dado un paso adelante una vez más. Entre los años 1000 y 500 a.C., la zona de la sociedad urbana instruida había seguido extendiéndose mucho más que en los 15 siglos de la Edad de Bronce. El cambio se debió en su mayoría a los grandes imperios de Asiria, Neobabilonia y Persia. Cada uno de ellos unifican enormes territorios bajo sus normas, y a pesar de haberlo hecho a un costo aterrador de vidas humanas y riquezas, la unificación política que impusieron promovió el intercambio a una escala sin precedentes sobre un área mucho más amplia que la anterior. A medida que los ejércitos, esclavos, trabajadores especialistas y comerciantes se trasladaban sobre estas vastas áreas, se desarrollaba una lengua franca, un lenguaje común para poder entenderse donde ellos fueren. Era un idioma sirio de una región cercana a Damasco llamada Aramaic. Aramaic tenía su propia escritura con 22 letras, todas consonantes, como en la mayoría de los idiomas semitas. Luego fue absorbida por los caldeos, que dominaron Babilonia, y adoptada más tarde como el lenguaje oficial del Imperio Pérsico, alrededor del siglo VI a.C. En el proceso, reemplazó al hebreo en algunos textos del Antiguo Testamento, y esto es de lo que probablemente hablarían Jesús y sus apóstoles siglos más tarde. Los asirios y aún más los persas también construyeron rutas para recolectar los impuestos con mayor rapidez. Estas rutas fueron usadas por los soldados, oficiales, acarreadores y comerciantes. Hacia el siglo V a.C., hasta las personas de recursos modestos como Herodoto, el primer escritor profesional viajante, podían recorrer las tierras de Asia.
Los asirios y sus herederos neobabilónicos también transportaban forzosamente comunidades enteras de un extremo al otro del imperio, alejándolas de casa para hacerlas menos vulnerables. Un resultado no intencional de esto fue una completa fusión de pueblos que transformaron a las grandes ciudades en cosmopolitas. Los asirios también provocaron desastres. Entre otros pueblos llegan los hebreos que pudieron venir de Ur en la Mesopotamia, pero que eventualmente se asentaron al oeste del Canaán en su camino a Egipto. Los hebreos establecieron dos reinados, uno llamado Judea, con su capital en Jerusalén, y el otro llamado Israel al norte. Este reinado septentrional fue destruido por los asirios en el año 722 a.C. El Antiguo Testamento de Isaías, probablemente escrito poco después, así lo describe. Tu país yace desolado, tus ciudades quemadas por el fuego. Ante tu propia presencia, extranjeros devoran tu tierra. Siembran desolación a su paso. Y la hija de Sión queda como puesto de venta en un viñedo, como morada en un campo de pepinos, como una ciudad sitiada. En el año 586 a.C., el reinado hebreo del sur, Judea, es también derrotado, esta vez por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Miles de prisioneros fueron trasladados a Babilonia y transformados en esclavos. Pero los hebreos no fueron el único pueblo en sufrir este destino. Había muchos otros miembros de comunidades sometidas, reclutados para servir a los ejércitos imperiales. En los siglos VI y V a.C., los reyes de Persia contrataron arqueros de Asia Central y tropas con carros de la India para luchar junto con reclutas sirios y mercenarios griegos. Estas personas transportaban las simientes de una cultura a la otra, al igual que las caravanas y los barcos que se movían en números cada vez mayores a través de imperios vastos y relativamente pacíficos y seguros. El más grande de estos imperios se establece en el siglo VI a.C., cuando Ciro el Grande de Persia firma una alianza con Babilonia y luego dirige una rebelión contra los medos, sus superiores de Persia. Debido a una secuencia de conquistas, el imperio persa se expande desde la India hasta el mar Egeo. Los persas eran jinetes guerreros que gobernaban un imperio terriblemente desigual. Como conquistadores, los persas y los medos eran una raza dominante privilegiada. Su rey no era un dios, sino el delegado de un dios, y la forma en que el dios lo designaba era muy particular. El guerrero principal, cuyo caballo sagrado había sido el primero en relinchar para saludar al sol naciente, se transformaba en rey. Aunque el gran rey fuese mortal o divino, los súbditos debían pagarle un tributo, como se los puede ver en las paredes de Persépolis, la capital de Persia, actualmente Irán. Los medos y los persas solo tenían por obligación el servicio militar. Pero a medida que se expandía el imperio, había menos hombres para reclutar, con que los pueblos sometidos también debían cumplirlo, lo que significaba que estaban obligados a defender a un Estado que los mantenía en cautiverio. En consecuencia, los persas no podían confiar en su lealtad, como eventualmente descubren. A pesar de todo, durante un siglo o más, el Estado persa, centralizador, burocrático, logra mantener más o menos la paz. Y esto no es objeto de burla. Esta paz ayudó a esparcir la civilización desde Asia Menor hasta el Mediterráneo. Allí, en ese gran mar interior, unos pocos siglos antes de nacer Cristo, encontramos vigorosos bárbaros domesticados por su contacto con los sirios, fenicios, persas, egipcios,
bárbaros que iban a crear un renacimiento intelectual y artístico en el que se conjugan una fuerza y una visión nueva con las destrezas técnicas aprendidas de las antiguas tradiciones del cercano Oriente. Luego del siglo IX a.C., los fenicios construyen ciudades nuevas alrededor del Mediterráneo y luego del siglo VIII a.C., los griegos construyeron las suyas. Pero estas ciudades no fueron establecidas para ser capitales provinciales, guarniciones militares y centros recolectores de impuestos para el poder central, como lo eran las ciudades de Asia. A diferencia, eran asentamientos extranjeros de granjeros inmigrantes, para quienes no había lugar en la angosta planicie costera de Fenicia y en los aún más estrechos valles de Grecia. Estos colonos deseaban tierras nuevas para trabajar, territorios de pesca nuevos, bases nuevas para la piratería y el comercio. Por lo tanto, los fenicios colonizaron África del Norte y desde allí, y abriéndose desde Cartago, colonizaron el oeste de Sicilia, Cerdeña, las costas de España. Mientras que los griegos se esparcieron alrededor del Mar Negro y hacia occidente hasta el este de Sicilia, sur de Italia y Marsella. Finalmente llegaron los etruscos, un pueblo del Asia Menor que probablemente tenía una civilización instruida gracias al servicio mercenario en los ejércitos imperiales del este y quienes se establecieron como clase dominante entre los campesinos indoeuropeos en el centro de Italia, alrededor de Florencia. Los etruscos impusieron su civilización en los nativos bárbaros y construyeron ciudades pequeñas como centros de una economía urbana. Pero algunos de los pueblos que conquistan con gran brutalidad pueden expulsar a sus amos extranjeros y volver sus armas de civilización en contra de sus opresores. Entre estos pueblos, los más notables serán una oscura tribu o federación en el centro de Italia llamada los romanos. De todas formas, algo que los griegos y los fenicios traen con ellos es una forma simplificada de escritura, con 22 signos para las consonantes, y que se había desarrollado en algunas ciudades cananeas y fenicias, y que se transformaría en el padre de nuestra escritura moderna. Con un alfabeto para simplificar las cosas, la lectura y la escritura se tornan tan simples como lo son en la actualidad. El aprendizaje deja de ser el privilegio misterioso de la altamente especializada clase de sacerdotes y escribas. Administradores, arquitectos, médicos, comerciantes, hasta algunos soldados aprendían a leer y escribir. Hacia el siglo VII a.C., soldados mercenarios, tanto griegos como fenicios, tenían los conocimientos suficientes como para escribir grafos en sus cascos. Luego, los griegos toman esta escritura y convierten algunos signos en consonantes peculiarmente semitas e inventan algunos signos más para expresar en griego los sonidos de las vocales que los semitas habían ignorado, pero que se necesitaban en los idiomas indoeuropeos. Y aparentemente los etruscos y por lo tanto los romanos aprendieron a leer y escribir de los colonos griegos en Italia. Por supuesto, los que lo hacían no eran muchos, pero su sola aparición significó la existencia de un nuevo rasgo que reforzaría la vieja distinción entre el rico y el pobre, la clase alta y la baja. La alfabetización creó una barrera que ha persistido desde entonces entre las secciones educadas y no educadas de la sociedad. Pero también provee una forma de comunicación que perduraría a través del tiempo, una forma de educación que no solo estabilizaría la cultura, sino que también permitiría una acumulación y un crecimiento de interés compuesto, porque el conocimiento ya no estaría más condenado a morir con aquellos que lo tenían, o como mucho a ser transmitido oralmente. Podía ser registrado, preservado, asimilado por las generaciones siguientes. Podía tomarse como referencia, aumentarse, evocarse a voluntad, ser
ser un tesoro en la memoria, una inspiración o simplemente información. Tenemos aquí el principio de nuestro mundo en el Medio Oriente y en el Mediterráneo. Si buscamos los orígenes, podríamos decir que nuestra cultura occidental es una cultura asiática y que la tradición occidental tiene sus raíces en ese gran montículo de polvo de la historia que va desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico. Un territorio oscuro y sangriento que nunca dejamos de recrear en nuestros dioses, en nuestras guerras, en nuestras inquietudes, como así también en nuestra capacidad de invención, empresa y expansión. Y es aún mucho más cierto que la historia del Mediterráneo es una especie de historia líquida, alrededor de cuyas costas se transmutan las viejas tradiciones y desde cuyas costas se irrigan a todo el mundo occidental, tal como lo veremos en nuestro próximo programa. Un proyecto de Annenberg CPB.